Oremos. Bendito Señor, venimos ante tu presencia, Padre, ante tu trono sagrado. Primeramente queremos agradecer por tu gran amor, por tu gran misericordia, que tú eres Rey de Reyes, Padre, y Señor de Señores. Queremos, Padre, que este privilegio de reunirnos a través de esta plataforma sea para la honra y gloria de tu nombre. En este momento, Padre, queremos que tú bendigas a cada uno de nosotros. Vamos a ser proveídos de la palabra de Dios, pero de manera especial, Padre, en tus manos, a nuestro hermano Ernesto, que nos trae la palabra. Inspira tu Espíritu Santo en él, para que él nos instruya y nos exhorte a través de tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de tu Jesucristo. Amén. Amén. Un anuncio de volada, hermano Ernesto, perdón. Si habemos un grupo de varones, queremos, siquiera 5 minuticos después de la clase, los varones. Saúl quiere que si podemos reunir después de la clase, 5 minuticos después, sí, después de la clase. Saúl pide la reunión para varones, entonces si es posible que nos reunamos los varones, si nos podemos quedar 5 o 10 minuticos más. ¿Estás de acuerdo? Muy bien. Listo, hermano Néstor. ¿Me haces como anfitrión, por favor, para compartir la pantalla? Como usted no explica, hermano. No le digo. ¿Qué más, hermanos? ¿Cómo están? Muy bien. Bendecidos. Eso pasa por no llegar temprano. Bendecidos. Sí, tienen toda la razón. Hermano Daniel. Dígame. En mi país le tiran piedra. Pero como estamos por Zoom, no me preocupo. Bueno, está bien. Bueno, podemos orar y que el Espíritu Santo. Bueno, hermanos. De la reunión no se quejen. Bueno reír, qué bueno, hermano. Gracias, hermano Daniel, gracias. Bueno, hermanos, vamos a comenzar la clase de esta noche. What's Samara doing? Ay. La hermana Ana Casa no puede entrar todavía, la ven por ahí, me llamó que no podía entrar. ¿Cómo hacemos para que ella pueda entrar? Hermano Daniel. No sé, pues si ella ingresa a Zoom, coloca el ID de la reunión, después coloca el código de la reunión, pues ella puede entrar. Copiarle otra vez el link, ¿será? Ok, copia otra vez el link, debería ser. Bueno, hermanos, vamos a comenzar la clase de hoy. Y quiero que me digan de qué hablamos la clase pasada. De la mansedumbre. La mansedumbre. Muy bien. ¿Y qué es la mansedumbre? Beneficio espiritual. Reconocer quiénes somos. Está ligado a la humildad, reconocer quiénes somos. Muy bien. Muy bien, hermana Alicia. Bueno, hoy vamos a hablar de la templanza. Cuando nosotros leímos en la Biblia que parte del fruto del Espíritu Santo es la templanza, con esa palabra, ¿qué se nos viene a la cabeza? Es la fuerza de voluntad, es como controlar nuestros impulsos y deseos. ¿Cómo controlar nuestros impulsos y deseos? ¿Cómo, Yamil? ¿Dijiste algo, Yamil? Voluntad para soportar. Soportar. Con fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad. Aunque eso es una redundancia en el castellano, porque la voluntad ya es una fuerza. El dominio propio, hermano. Dominio propio, algo está muy ligado también con el dominio Tiene propio. que ver con la tranquilidad. Ser tranquilos. No tanto con la tranquilidad. Ser estrictos, muy de templado, no. ¿A usted fascina la correa? No. No, me gustan las cosas. ¿Será hermano manso? Manso, bueno, la mansedumbre la vimos, manso lo vimos con la mansedumbre, ¿cierto? Pero esa palabra, templanza, se las voy a cambiar. ¿Como equilibrado o qué? ¿Cómo? Una persona equilibrada. Equilibrada. Como estar firme.
estar firme. Me gustan esas definiciones. Ustedes, les voy a mencionar un término que yo sé que ustedes no están relacionados con ese término. Nadie de nosotros ha escuchado eso. Es más, saquen papel y lápiz que van a conocer una palabra nueva hoy. El hermano Orozco la tiene ahí. Estrés. La palabra es nueva, ¿cierto? Mientras no sea 4, es 3. Y mientras no sea 2, ¿no? A ver, ¿a qué nos referimos nosotros con estrés? Preocupado. Algo que no podemos entender y no podemos resolver. Algo que no Tenso. podemos resolver. Tenso. Angustia. Estar tenso de problemas. Bueno, realmente, Algo que Realmente- queremos hacer y no podemos. algo que queremos hacer y no podemos. Pero esa palabra se volvió ya, o sea, eso es más común. Todo es estrés, todo produce estrés. No puedo hacer algo, estoy estresado. Hay un niño chiquito en la casa que habla, me estresa y todo es estrés. Pero ¿de dónde viene esa palabra? La palabra estrés es un término que se utiliza en la ingeniería civil y en la arquitectura. Y el punto de estrés de una construcción es el lugar donde converge la mayor cantidad de fuerza y es el punto que puede resistir. Ese es el punto de estrés. Muy parecido con lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Que por todo nos estresamos. Pero ¿por qué estoy trayendo acá la palabra estrés? Porque cuando nosotros hablamos de templanza, eso nos suena como a resistencia, o no suena como a resistencia a la templanza. Hay que resistir, ¿sí? Y la templanza es una cualidad que se le da a ciertos materiales. Un material tiene que tener determinado, dependiendo del material del que estemos hablando, determinado nivel de templanza para soportar el objeto para lo que se está colocando. ¿Ustedes conocen un vidrio templado? Sí. ¿Dónde han visto un vidrio templado? En los bancos. Yo trabajo con eso. En los baños. En las cabinas de baños. A ver, Yamel trabaja con eso. ¿Qué tan fácil es romper un vidrio de esos? Depende. Al contacto directo, o sea, en la parte plana, por decir, es resistente, dura mucho, cuesta mucho para romperlo. Pero en los cantos se rompe de nada. Okay. Los bordes, pues. Los bordes, sí. Pero no hay nada más. En cuanto a vidrio, más resistente que el templado es. ¿Cómo? En cuanto al vidrio, lo más resistente es el templado. Es el vidrio templado. O sea, si yo pongo un vidrio templado en la ventana de mi casa, los niños del vecindario pueden jugar con el balón ahí afuera tranquilo, que eso no lo van a romper. Es más, le pueden tirar hasta piedras y eso no lo van a romper. ¿Sí? Eso es templanza. Sí, hermano Alejandro, ahora el micrófono. Perdón, lo que llama vidrio blindado. Yamil, ¿el vidrio blindado es diferente o qué? Más resistente. Ah. Sí, es parecido. Lo que pasa es que el blindaje es más grueso. Y tiene una característica de templanza diferente. Ya es para resistir determinados impactos de bala, sí. y el nivel de blindaje va colocando de acuerdo a la munición que resiste. El grosor, el calibre. Exactamente. La mano de Orozco, sí. Y a la plata que tenga. También. Entonces. De acuerdo a la resistencia del bolsillo. Muy bien, la resistencia del bolsillo también aplica ahí. Están muy chistosos. Debería de... Yo tuve un profesor, me acuerdo, de apellido Taborda. Y cuando nosotros empezamos así, él decía, como están de felices, como están de chistosos, de graciosos, saquen una hojita. Examen. Esa era. Sí. Entonces, por ejemplo, ¿en qué otro material se habla de templanza? El aluminio. En aluminio.
En la En el soldadura. acero. El acero. Templar un alambre. Claro que sí, hermana. El acero hierro. también hay. El El acero hierro. también es templado. ¿Cómo, hermana? El hierro. El hierro templado. Pero miren, por ejemplo, los aceros con los que se fabrican los vehículos. Hay una situación con el acero que se fabrican los vehículos. Y es que, por ejemplo, las marcas coreanas, Hyundai, Kia, SsangYong, utilizan aceros de alta densidad elástica. Y cuando uno vende carros, a uno le caen las calzas diciendo que la lámina del carro es acero de alta densidad elástica. ¿Y eso para qué sirve? ¿Eso con qué se come? Es un acero que es resistente, que es templado, pero que al mismo tiempo es elástico, va a ondular. ¿Por qué razón? Al momento de un accidente, si el acero fuera templado del todo, entonces los daños a las personas que van dentro del habitáculo del vehículo pueden ser mucho mayor. Y siempre en la fabricación de cualquier objeto se busca la protección de las personas, no tanto del objeto. Pero si nosotros miráramos el casco de un navío, ese acero es templado, ese acero es súper resistente. Ese acero sí no se va a hacer un sumido porque yo me recuesto sobre él o porque le pego un golpecito, como pasa con los carros. ¿Por qué razón? Porque se necesita otra diferencia, otra calidad de templanza, porque ese acero, a diferencia de los carros, él está preparado ¿para qué? Para recibir golpes, y golpes fuertes. ¿O qué creen ustedes? ¿Que las olas no golpean fuerte? ¿Las olas golpearán fuerte o no golpearán fuerte? Sí, muy No, fuerte. y los objetos con los que se encuentre, un iceberg o alguna cosa. Entonces, todo eso es templanza, resistencia. ¿Hasta dónde resistimos? Y el Espíritu Santo nos capacita a nosotros para resistir. ¿O será que nosotros no tenemos que resistir? Sí. Sí, Claro que sí. mucho. Y ¿Qué piensan bastante, ustedes? ¿Cierto? Hay que resistir. y bastante. Eso es la templanza, la capacidad que el Espíritu Santo nos da de resistir, de que nosotros podamos resistir los ataques del enemigo. Y cuando hablamos de los ataques del enemigo, nos estamos refiriendo ¿a qué? A todo aquello que el enemigo utiliza para desviarnos del camino. A mí me encanta como lo dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dice que estemos vigilantes porque nuestro adversario, el diablo, anda como ¿qué? León rugiente. Como león rugiente. Termine. ¿A quién devorar? Mirando a quién devorar. Ustedes saben que el león es el ¿qué? Rey de la selva. El rey de la selva. El tipo no hace nada. Yo quisiera tener vida de león. Duerme de 20 a 22 horas al día. Se levanta a comer. La leona es la que va a cazar. La leona va, cuida a los cachorros, caza, trae la caza, trae el animal que caza, y ahí sí se levanta el man a rugir porque tiene hambre. Y a comer. Con la realidad. Y es el primero que come. Es el primero que come. O sea, realmente no sé, que el rey de la selva es por lo pechudo, man, porque el resto, o sea, no hay mayor cosa. No, mentiras. Que cuando el Pero león él se para, caza de noche, él sale de noche a cazar. pero las que cazan son las leonas. Pues sí, pero él sale también. Pero sale por deporte. Él sale a refrescarse, ¿cierto? A supervisar y a ser mantenido. Que cualquier parecido con la realidad es, María Isa. Oye, Amir, te están dando duro. Ya estuve a leer el comentario. Porque Elizabeth me dice. Entonces, hermano, mire, ojo, el león ruge
por dos cosas. Hambre. Hambre. Y cuando el man empieza a rugir de hambre, pobrecito lo que haya por ahí. Pobrecito lo que haya por ahí. Conozco a alguien que solamente le da mal genio cuando le duele la cabeza y cuando tiene hambre. Sí. El problema es que el hambre le produce dolor de cabeza. Se podrán imaginar, necesito. Entonces, pero el león ruge cuando está, casi que está diciendo el león como, rujo, 1, 2, 3, porque lo que agarre, me lo voy a devorar. Así está nuestro enemigo. Y nosotros necesitamos aprender algo muy, muy importante, hermanos. Pero es algo muy importante que lo aprendamos nosotros para la vida. Y no solamente para la vida espiritual, obviamente aplica fuertemente para la vida espiritual, pero aplica muchísimo más, aplica para la vida cotidiana como tal, ¿cierto? ¿Y qué es lo que quiero que debemos aprender? Hermanos, a no tomarnos las cosas personales. Y que nosotros empecemos a discernir. Mucho cuidado con lo que voy a decir y voy a aclarar lo que no voy a decir, lo que no dije. Nosotros no tenemos un problema con un familiar. Nosotros tenemos un problema con una fuerza, con una potestad que actúa con ese familiar. Nosotros tenemos un problema con una fuerza, con una potestad de las tinieblas que actúa y nos maneja a nosotros, para colocarse maneja entre comillas, para que entre nosotros en la congregación hayan divisiones. Nosotros no podemos estarnos tomando las diferencias con los hermanos, con los familiares, con los amigos, con los conocidos, personales. Mire, este mundo fuera una maravilla si no nos tomáramos todo tan personal. ¿Por qué? Vamos en el tráfico. Y el del carro que está adelante ni lo conocemos, ni sabe que nosotros existimos. Solamente él sabe que va de afán y se atraviesa. Y nosotros nos lo tomamos personal. Él no está haciendo algo contra usted, así como le tocó a usted o me tocó a mí, pues le puede haber tocado a cualquier otro que estuviera ahí. Solamente él lleva afán. Entonces, ahora, no estoy diciendo con esto que es muy cierto lo que colocaron por acá en el chat, nuestra lucha es contra potestades, contra huestes espirituales, y lo estudiamos y lo analizamos cuando hablamos de Efesios y cuando hablamos de la armadura de Dios. Lo que no estoy diciendo con esto ahora es que podamos sufrir cosas como posesión demoníaca, pero eso lo vamos a ampliar más adelante en otro tema de estudio. Lo que sí estoy diciendo es que nosotros tenemos que discernir que cuando yo discuto con mi hija por cosas que a mí no me llaman, que a mí no me gustan, porque el cuerpo lo que se cuida es no es con ella, es con toda esa situación, porque Satanás quiere mirar cómo desestabilizarnos. ¿O ustedes qué creen? ¿Que Satanás está muy contento porque nosotros obedecimos el evangelio? Porque nosotros obedecimos esta forma de doctrina que nos sacó del reino de las tinieblas, es decir, que nos sacó del reino de Satanás y nos trajo al reino de su amado Hijo. ¿Usted cree que el tipo allá está, ay, qué bueno, Elizabeth Yamil, qué rico, no, siquiera fueron de aquí, no se van a condenar conmigo en toda la eternidad, qué chévere por ellos, gracias a Dios porque los rescataste? ¿Ustedes creen que esa es la actitud del hombre? No, delante está mirando cómo nos hace caer. Él quiere que nosotros estemos con él. Entonces él nos va a buscar y él nos conoce.
o no es que nos conozca, sino que nosotros aquí en Colombia tenemos un dicho, y es que nosotros le damos papaya al tipo, le damos oportunidad. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos tentados por Satanás. ¿Qué dicen ustedes? ¿Somos tentados por Satanás? No, por nuestras propias concupiscencias. Por nuestros propios malos deseos. O sea que prácticamente nosotros mismos nos tentamos. Somos nosotros los que nos tentamos. ¿Sí? Sin embargo, ¿qué es lo que hace Satanás? Usar nuestra concupiscencia en contra de nosotros mismos. En contra de nosotros mismos. Ahí es donde nosotros necesitamos tener templanza. Templanza para soportar los abates de Satanás, las embestidas de Satanás, pero también templanza para soportar la corrección del Señor. ¿O no se necesitará templanza para resistir la corrección del Señor? Sí, claro. Sí. El autor de Hebreos dice que en el principio ninguna disciplina es motivo de gozo. Y yo me río porque uno escucha hermanos, amigos que, no, a mí me encanta que me digan mis errores. Vaya, dígale que está equivocado. Vaya, dígale, hermano, es que ¿cómo así? Afortunadamente le encanta que le digan los errores. Imagínense donde se enojara. Imagínense las personas donde se enojaran cuando uno les dice los errores. Pero afortunadamente pues les gusta que uno les diga los errores. Les gusta para gritarlo a uno. ¿Sí? Entonces, nosotros necesitamos tener esta característica de la templanza para las dos cosas. Tenemos que resistir las embestidas de Satanás. Amén. Pero también necesitamos resistir la corrección del Señor. También necesitamos resistir cuando, ¿qué habíamos dicho el martes? Que la Biblia era ¿qué? Aparte de ser manual, aparte de ser lámpara, el martes dijimos que la Biblia era otra cosa. La palabra de Dios. El espejo. El espejo. También es palabra de Dios, sí, pero el martes habíamos dicho que la Biblia es un espejo, que es lo que dice Santiago. Yo también tengo que resistir mi ego cuando leo en la Biblia que Dios quiere que yo haga algo y yo estoy haciendo otra cosa. Eso es lo que yo tengo que resistir, hermano. Es lo que nosotros necesitamos aprender. No es solamente, necesitamos la templanza, no solamente para resistir los golpes de Satanás. También necesitamos la templanza para resistir la corrección de Dios. La corrección que viene por parte de Dios. También necesito la templanza ¿para qué? Y mira que todas se van sumando. Todas se van sumando porque se van complementando. Hablamos el martes de la importancia de la mansedumbre, que está ligada a la humildad, a reconocer lo que soy capaz de hacer, a reconocer lo que no soy capaz de hacer. ¿Sí? En la templanza tengo que reconocer que esas cosas que para las que hoy no estoy 100% capacitado, ¿qué tengo que hacer con ellas? ¿Qué creen ustedes que debo hacer con ellas? Resistir. Tenemos que resistir, sí. Pero bueno, hay algo que no, yo no, me da muy difícil, me es muy difícil. Piensen en un pecado X, la soberbia, por ejemplo. La soberbia. No, hermano, pero es que es muy difícil, es muy difícil. Yo tengo que tener la templanza para decirle a mi ego, decirle, venga, papito, es que no es como usted quiera, es como Dios quiere. ¿Sí? Para eso también necesito la templanza. Para eso también se necesita la templanza. No es únicamente para temas de no es únicamente para temas de resistir la tentación. Claro, necesitamos la templanza para resistir la tentación. Pero necesitamos la templanza para resistir el camino seguir en el camino de la salvación. ¿O no creen ustedes eso? Muy importante.
Hermanos, nosotros tenemos que resistir y ser fieles hasta la muerte, como le dice Juan a la iglesia en Éfeso, que hay que ser fiel hasta la muerte, pero no solamente desde el lado de la tentación. Tengo que resistir soportándonos los unos a los otros, y como lo digo yo, los otros a los unos también, porque siempre la estamos viendo de aquí para allá. Ah, hermano, la Biblia dice que nos soportemos los unos a los otros. Entonces siempre hay que soportar, siempre vamos a ver uno soportándonos a uno o a uno de los que nos tengan que soportar. No, los otros a los unos también. Eso va en doble vía. Sí, tiene que ser equitativo. Entonces, hermanos, es muy importante esta cualidad, esta parte del fruto del Espíritu Santo, que nosotros trabajemos mucho en ella, que nosotros dejemos que el Espíritu Santo nos moldee, nos tiemple. El asunto es que todos queremos ir al cielo. Todos quieren ir al cielo, pero ninguno quiere morir. ¿Y qué estoy diciendo con esto? Que es que para nosotros adquirir templanza, la templanza va a estar ligada al próximo fruto del Espíritu Santo, que es la fe. ¿Y cómo se prueba la fe? Yo sé que ustedes han leído ese texto en Santiago. ¿Cómo es que se prueba la fe? Como el oro. ¿Y el oro cómo se refina? Con fuego. Sí. Y ahí es donde están ligaditos la fe y la templanza. ¿Ustedes quieren saber a los cuántos grados Celsius se purifica el oro? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe más o menos? Un dato. 400. ¿Cuánto? 400 grados. 400 grados Celsius. No, está frío todavía. Ay. 1000. 880. No, sigue frío. Sigue frío. ¿Más de 1000? Más de 1000. Wow. Más de 1500. Wow. Más de 2000. 10.000 grados. Ya. No, ya se es exagerado. Se exageró. Y ahí se fue el sol. Sí, ya igual sol. Realmente el oro se purifica a 3600 grados Celsius. 3600 grados, mire. Un poquito caliente ahí, ¿no? Si nosotros cogemos la pistola de un soplete a esa temperatura y le hacemos así, tranquilo, nos parte la mano, nos parte el hueso todo, antes de que nos empiece a arder, antes de que sintamos el dolor. Es así de simple. Pero la plata y el oro se funden a grandes temperaturas. Y así se tiembla nuestra fe. Porque realmente lo que está haciendo, lo que hace el orfebre en el crisol con el oro, a esa temperatura, ¿saben qué es? Templar el oro. Darle la resistencia a esa pieza para que si yo le hago así, no va a perder la forma. Eso es la templanza. Está ligadísima a la fe. Porque ¿cómo vamos a ser capaz de resistir? Díganme ustedes, ¿cómo seríamos capaces nosotros de resistir sin fe? No, ahí no perdemos el año. No hay manera. Sí, hasta con fe es difícil. Hasta con fe es difícil. Díganme, hermanos, ¿cómo resistimos sin fe? Con la esperanza. Sí, lo que pasa es que esperanza sin fe no existe tampoco, hermano. Así es. Ojo, miren, hermanos. Yo me pongo a ver
la vida de hombres de fe. Me da una tristeza, en serio, se los confieso, me da una tristeza. Pero no con la vida de ellos, sino con la vida mía. Porque sí que me falta. Y a veces me recreo y me pongo a imaginarme. Yo soy muy visual, entonces yo empiezo a leer las historias del Antiguo Testamento y yo me meto en la película, yo me armo la película. Entonces yo me pongo a ver a Dios hablando con Abraham, Gálatas. diciéndole a los 75 años, te voy a dar una descendencia. 75 años y el man sin hijos. Sara estéril. Y Abraham, listo, señor, vamos para adelante. Te creo, señor, hágale, así es. Y llega Sara y le dice, no, mi hijo, por aquí no va a ser. Venga, yo le doy a esta esclava mía Agar y que sea la voluntad de Dios. Pero esa no era la voluntad de Dios, era la voluntad de Sara, ese era el plan de Sara, ¿cierto? Y nace Ismael. Y bueno, chévere, nació Ismael todo. Y después vuelve Dios y le dice, mi hijo, es que no era por el lado. Yo te voy a dar un hijo con Sara. Y Sara se ríe. Yo creo que hasta Abraham también le dieron ganas de reírse. Porque es que cuando eso ocurrió ya habían pasado casi 25 años. Abraham tenía 99 años. Pero dice que casi un año después, al tiempo, Sara dio a luz un hijo. Ese hijo a los 100 años, Isaac. Chévere. Y ahí es lo único que digo que tiene lógica en la historia de Abraham, porque enseguida Dios llega y le dice, bueno, yo le dije que le iba a dar una gran descendencia, le acabo de dar la cuota inicial, que es un hijo, ahora sacrifíquelo. Ahí, yo, como que miro y digo, el señor es en serio. ¿Para qué estamos jugando? Me das un hijo, me pone a esperar un hijo todo este tiempo, ahora me lo das y me dices que te lo sacrifique. ¿Sí? Y Abraham le dice a Isaac que yo creo que eso fue un golpe catastrófico a la fe de Isaac. Él me imagino el miedo que le da el muchacho cada que le decía al papá, mijo, hágale que mañana vamos a ir a hacer un sacrificio, porque le dice, Abraham le dice a Isaac, mijo, hágale que mañana nos vamos a ir a adorar a Dios y vamos a hacer un sacrificio. Y llevaban leña y llevaban todo. Isaac por allá llega y le dice al papá, sí, traemos cuchillo, traemos leña, traemos con qué prenderlo. Y el cordero. Y Abraham le dice, Dios proveerá. Jehová proveerá. Pero me imagino que por dentro Abraham estaba diciendo, si te digo quién va a ser el cordero, no te va a gustar mucho. Entonces, más bien, no pregunte, camine. Y llegan al lugar donde Dios había mostrado. Y Abraham empieza a amarrar a Isaac. Claro, y nosotros lo leemos desde aquí, y Abraham es un héroe de la fe, y Abraham es un muy teso, pero era el papá y era un ser humano. ¿Qué estaría sintiendo Abraham en ese momento? Pero eso se llama fe. Eso es fe. Eso es fe. Y cuando Abraham, o sea, el tipo estaba decidido. El tipo no fue que amarró a Isaac, Señor, en serio. Señor, si esta es tu voluntad. No. El tipo lo amarró y levantó el cuchillo. Y cuando ya lo va a sacrificar, Dios le dice, ¡ey! Venga. No, tranquilo. Tranquilo. Mire para el lado allá que haya un corderito. Y sacrificaron al corderito. Por eso les decía yo a ustedes, yo me imagino a Isaac después cuando Abraham le decía a Isaac, mi hijo, mañana vamos a ir a hacer sacrificio. Sí, pa, hágale que yo llevo el cordero desde acá. A mí no me vuelven a hacer esa, ¿cierto? Probablemente. Isaac dijo que Isaac se quedó tranquilo para que lo amarraran. Bueno, recordemos que era el papá el que lo estaba amarrando. Y era la ley. Los hijos no protestaban. No había derecho internacional humanitario en ese momento. ¿Sí? Entonces, hermanos, es eso. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso de un salto de fe? Dar un salto de fe.
¿Han escuchado esa frase alguna vez? Dar un salto de fe. Sí, sí. Embomir. ¿Cómo? ¿Qué dijo Yamil? La última de los Vengadores, embomir. Un salto de fe. En los Vengadores. En la última de los Vengadores, embomir cuando vamos a buscar la gema de... Sí. Pero miren, hermanos. Nosotros necesitamos aprender a dar saltos de fe. Y para aprender a tener fe, lo más cercano son los niños pequeños. Porque ellos confían y tú Hebreos, le dices tírate y ellos se tiran. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice que la fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Y yo no tengo mejor ejemplo para explicar eso que un niño de 4 o 5 años. ¿Alguien tiene un niño de 4 o 5 años? Hermano Orozco, ¿cuántos años tiene su niño menor? 10 años, va a cumplir 10 11. años. Ok, Yamil y Elizabeth tienen un niño de 5 años, ¿cierto? Un niño pequeño. ¿Sí, Elizabeth, Yamil? Elisa, ¿alguna vez tu niño o tu niña, no sé si es un niño o una niña, tu niño alguna vez te ha dicho, mamá, ven, ustedes pudieron tener dinero para comprar la comida porque es que tengo hambre? O él te dice, mamá, deme comida que tengo hambre. ¿Qué te dice? Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo hambre. Habla Tengo hambre. seguro, con seguridad. O sea, él, esa partecita de dinero, compras, el compa no existe. Él tiene una necesidad. Quiero. ¿Cómo? Que no pregunta si hay. Dice una vez quiero. Quiero. O sea, él esa partecita, dinero, compras, eso para él no existe. Él quiere comer. Eso es fe. Eso es fe. Esa es la fe que nosotros necesitamos. Y el problema de nosotros, ¿saben cuál es, hermanos? Que nosotros creemos que la fe tiene que ser muy grande. No, hermanos, pidámosle a Dios que me aumente la fe. No, no le pida a Dios que le aumente la fe. Pídale a Dios que mantenga su fe constante. Que su fe no decaiga. Eso es. Nosotros no necesitamos una fe grande, hermanos. Necesitamos una fe constante. Es más, mire lo que Jesús comparó a la fe. A una semilla de mostaza. Mire, Jesús no dijo, ustedes necesitan tener una fe del tamaño del río Éufrates. Tienen que tener una fe como el río Jordán. No. Tienen que tener una fe tan grande. No. Dijo, si tuviesen fe como un grano de mostaza, como una semilla de mostaza, podrían hacer muchas cosas. Pero nosotros, hermanos, estamos dejando que nuestra fe vaya en decadencia. Una pregunta, hermano. A cada uno es dado una medida de fe también, ¿no? Sí, la Biblia dice que a cada uno según la medida de la fe que le Ujú. fue dada. Okay. Pero de la medida de fe y más de la fe vamos a hablar el día martes porque ya son las 19. Uy, llega tarde y se pasa. Imagínate. Dios mío. Pero gracias a Dios, la última intervención la hizo Daniel, que es el que siempre me hace terminar tarde. Gracias, Daniel, por intervenir en este momento. Fue lo más oportuno. Tengo una preguntita. No. Entonces ya saben que terminé tarde porque Daniel tenía la intención de preguntar. Solo por la intención. No, porque no vamos a preguntar nada más. Pero entonces, el martes vamos a seguir hablando de la fe, que está muy Amén. ligado a la templanza. Bueno. ¿Listo, mis hermanos? Muchísimas gracias por la atención. Dios me los bendiga, hermanos. Amén, Qué bueno. hermano. Gracias.
Gracias, Muchas hermano. gracias a Gracias, Dios, hermano. hermano. Gracias Gracias a Dios hermano, por la clase. Hermano, recuerdo varones, después de la oración de peticiones, quedamos 5 minuticos más los varones, por favor, sí, por favor, los varones. Bueno, muy bien. Gracias a Dios primeramente, gracias a cada uno de ustedes, hermanos y amigos. Gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir con nuestro servicio al Señor y tiene la oración de peticiones de espirituales de nuestro hermano Marcos. Hermano Marcos, sí. Unos pequeñitos anuncios y luego entonces los varones, sí, por favor, vamos a orar. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de Abraham, Padre de Isaac, Padre de Jacob. Te damos toda la honra y la gloria, Padre, en esta noche, Señor Padre, que nos has permitido, Señor Padre, poder escudriñar tu palabra a través del hermano Leonel, Padre, que lo has puesto, Señor Padre, para que nos enseñe, Padre, tu palabra, Señor, que le has puesto en su corazón y en su mente, Señor, a través del Espíritu. Te agradecemos, oh Dios, por cada uno de mis hermanos, oh Dios, Padre, que se pudieron conectar, oh Dios, Padre, a través de esta plataforma, oh Dios, que sigas bendiciendo sus hogares, sus familias, que les sigas bendiciendo sus trabajos, que les sigas proveyendo, Padre, tu misericordia en cada uno de ellos, oh Dios, Padre, y que los sigas, Señor, Padre, ayudando en todas las áreas, Padre, que necesitan cada día, Padre. En ti confiamos siempre, Padre, por eso es que siempre nos estamos ahí nosotros, Padre, haciendo, Padre, cada uno, Padre, de la mejor manera, Padre, para poder escudriñar tu palabra y poderla llevar ponerla por práctica siempre, Señor, Padre. Te agradecemos, oh Dios, por cada momento que nos das,